El sol caía pesado sobre el asfalto interminable de la carretera Federal 2 entre Santa Ana y Caborca. El aire caliente subía en ondas que distorsionaban el horizonte, y el rugido constante de la moto de Diego Valdés se mezclaba con el silbido seco del viento del desierto. En el marcador del tablero, la aguja de la gasolina apenas se sostenía sobre la línea roja de la reserva. Diego apretó los labios. A su izquierda, el desierto de Sonora se extendía como un mar de arena y piedras, salpicado por cardones y nopales, silencioso e inmenso. A la derecha, la sombra de su moto se alargaba como una advertencia. El calor se le metía en los huesos. Pensó en su madre, en cómo siempre le decía que en los caminos largos uno no viajaba solo, que siempre había algo o alguien que acompañaba. Desde que ella había muerto, esa frase le había sonado a consuelo barato. Pero entonces, sin previo aviso, entre el rugido del motor y el zumbido del viento, escuchó un susurro nítido, como si alguien estuviera justo a su lado. «No estás solo». Diego parpadeó. El casco cerraba todo sonido exterior, y aún así la voz había sido clara, suave, imposible. Miró a los costados. Nada. Ni un carro, ni un alma. Solo el polvo levantado por el viento y el sol que se estaba despidiendo con un brillo rojizo. El corazón le latía rápido. Apretó el manubrio y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La idea de quedarse varado ahí lo incomodaba más que la voz misma. Antes de seguir, te invito a suscribirte a este canal para no perderte el resto de esta historia que apenas comienza. Lo que Diego está a punto de vivir cambiará su vida para siempre. El camino se inclinaba levemente hacia una zona más baja, donde el calor se acumulaba como si el aire estuviera atrapado. Diego notó que el GPS del teléfono, fijo en el soporte, había perdido señal. La pantalla mostraba un mapa congelado, sin indicaciones. «Genial», murmuró, y se inclinó hacia adelante para tratar de exprimir cada kilómetro que quedaba en el tanque. Mientras avanzaba, recordó el motivo de este viaje. No era turismo ni trabajo, era huida. Desde la muerte de su madre, la casa en la Ciudad de México se había convertido en un eco constante de su ausencia. Cada rincón estaba impregnado de ella. El olor a café por las mañanas, las canciones de Chabela Vargas, las oraciones murmuradas antes de dormir. Después del entierro simplemente no pudo más. Empacó lo esencial. Colgó el viejo rosario que su madre llevaba en los viajes familiares en el espejo de la moto y salió rumbo al norte. El viento arremetió de golpe, trayendo consigo una nube de polvo fino que lo obligó a entrecerrar los ojos detrás de la visera. A lo lejos, el cielo se tornaba de un azul profundo hacia un naranja quemado. La luz se volvía más tenue, más incierta. Diego respiró hondo. El olor a tierra caliente y a goma quemada llenaba el casco. No sabía si la voz había sido real o un truco de su mente cansada, pero algo en ese tono, en esas 3 palabras, le había atravesado como una lanza. A lo lejos, casi imperceptible, un destello. No era el reflejo de un faro ni la luz de un vehículo. Era un brillo suave, fijo, como si flotara sobre la arena. Diego aflojó ligeramente el acelerador, sintiendo que la moto respondía con un ronroneo grave. El destello parecía esperarlo, inmóvil, en medio de la nada. El GPS seguía muerto. El tanque estaba a punto de vaciarse, y sin embargo, sintió que no podía ignorar aquella luz. Apretó la mandíbula, miró el horizonte y susurró para sí, «A ver a dónde me llevas». Y giró el manubrio levemente hacia ese punto, sin saber que lo que encontraría ahí cambiaría el rumbo de todo. El motor de la moto todavía vibraba en las manos de Diego cuando entró en Magdalena de Quino. La luz de los faroles se mezclaba con el tono anaranjado del atardecer, y el aire caliente se volvía más espeso con el olor a carne asada que salía de un puesto en la esquina. El pueblo, con sus calles empedradas y fachadas pintadas de colores apagados, parecía un respiro después de las horas de desierto abierto. Apenas apagó el motor, sintió el teléfono vibrar en el bolsillo de la chamarra. Un mensaje de voz de su hermana, Lupita. «Diego, ¿dónde estás?
Ya me dijiste que ibas para el norte, pero no me dejas de preocupar. Toma agua, no seas terco. Y acuérdate del suero, ¿eh? Su tono mezclaba regaño con ternura, como siempre. Diego sonrió apenas. Su hermana menor, enfermera en Hermosillo, siempre encontraba la forma de colarse en sus planes, incluso cuando él intentaba desaparecer. Cruzó la plaza central y buscó el taller que le habían recomendado. Un letrero pintado a mano decía «Mecánica Don Chuy». Dentro, el olor a aceite quemado y metal viejo lo recibió como un golpe familiar. Entre herramientas y piezas apiladas, un hombre mayor de piel curtida y sombrero levantó la vista. «¿Qué tal, joven? ¿Moto de viaje largo?» «Sí, vengo de la ciudad». Diego se quitó el casco. «Y creo que el filtro ya está sufriendo». Don Chuy se acercó, pasó la mano por el tanque como si leyera la historia del camino en la pintura polvosa. En este calor y con el polvo fino del desierto, los filtros se tapan rápido, más si uno se mete por brechas o le pisa fuerte. ¿A dónde va? Hacia Caborca, y después quizá más al norte. El mecánico chasqueó la lengua. Pues mire, si piensa seguir, salga temprano y evite la noche. Aquí el desierto no perdona, y lleve siempre agua de más. Mientras Don Chuy revisaba la moto, Diego se dejó llevar por los recuerdos. Su madre le había hablado 1000 veces de Magdalena, de las peregrinaciones a la tumba del padre Quino, de cómo la fe podía mover a la gente a caminar bajo el sol con tal de cumplir una promesa. Él nunca había entendido ese fervor, hasta que la enfermedad la consumió y las oraciones no parecieron suficientes. Desde entonces, todo lo que oliera a devoción le causaba una mezcla de nostalgia y rabia. «Listo, joven», dijo Don Chuy, interrumpiendo sus pensamientos. «No es grave, pero si sigue con este filtro va a quedarse tirado. Le limpié lo que pude, pero consiga uno nuevo antes de cruzar más desierto». «Gracias, ¿cuánto le debo?» El hombre negó con la cabeza. «Invítese unos tacos con esa hermana que le anda cuidando. Y si pasa por aquí de regreso, cuénteme cómo le fue». Diego agradeció y guardó la dirección en la memoria. Pensó en quedarse esa noche en el pueblo. El cansancio se le metía por los hombros y el cuerpo le pedía descanso. Pero algo en él, orgullo, testarudez o simple impulso, lo empujaba a seguir rodando. Caminó hasta la tiendita de la esquina, compró una botella de electrolit y un paquete de tortillas de harina. Mientras pagaba, el dueño lo miró con curiosidad. «No es buen momento para andar por la carretera de noche, joven. El viento levanta polvo y no se ve nada». «Lo sé, pero quiero adelantar un poco». El hombre encogió los hombros, como quien ya ha visto forasteros tomar malas decisiones. De regreso a la moto, el calor del día comenzaba a ceder, pero no lo suficiente para que fuera agradable. Guardó el suero y el paquete en la mochila, se ajustó el casco y giró la llave. El motor rugió, listo para seguir. Antes de salir, miró la plaza iluminada, los niños jugando junto a la iglesia, las risas que flotaban en el aire tibio. Un pensamiento cruzó su mente. Podía quedarse, dormir y seguir con calma. Pero la línea del horizonte lo llamaba más fuerte. Con un último vistazo al pueblo, aceleró y tomó la carretera, dejando que la noche lo alcanzara poco a poco, sin saber qué le esperaba más adelante. La carretera se estiraba frente a Diego como una cinta oscura, iluminada solo por el faro de la moto. El aire caliente de la tarde había cedido a un soplo más fresco, pero el viento aún arrastraba partículas de polvo que golpeaban la visera. A lo lejos, siluetas de cardones gigantes se recortaban contra un cielo que todavía retenía restos de rojo y púrpura. No había luces de autos, ni anuncios, ni casas, solo desierto. El rugido constante del motor era el único sonido, hasta que un aullido lejano de coyote rompió la monotonía. Diego giró apenas la cabeza, sin disminuir la velocidad. El tanque estaba casi vacío, y sabía que no podía darse el lujo de detenerse por mucho tiempo. Un par de kilómetros después el camino se abrió hacia una zona más amplia, y ahí fue cuando lo vio. Junto a un grupo de cardones, de pie sobre la arena, había una figura femenina. No se movía, no parecía esperar a nadie, pero algo en su presencia
obligó a Diego a frenar. La luz del faro no la alcanzaba por completo, pero podía distinguir un manto que brillaba con un resplandor suave, en tonos que oscilaban entre el verde profundo y un azul estrellado. El rostro, moreno y sereno, le resultó inquietantemente familiar. Se quitó el casco lentamente, como si el ruido pudiera espantar aquella visión. El silencio era tan espeso que podía oír el latido de su propio corazón. Entonces, la figura habló, y su voz era un murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna. Vuelve al agua, vuelve a la vida, reconcilia lo roto. Diego sintió que se le cerraba la garganta. ¿Quién eres?, preguntó apenas en un susurro, pero la figura no respondió. Solo lo miraba, como si la respuesta estuviera en él mismo. Parpadeó y por un instante pensó que el calor y el cansancio le estaban jugando una mala pasada. Recordó lo que había leído sobre alucinaciones en el desierto, la deshidratación, la fatiga. Se tocó la frente, el sudor frío le corría por las sienes. En ese momento, un sonido distinto rompió la tensión, el freno de aire de un tráiler que se detenía unos metros más adelante. Un hombre corpulento bajó de la cabina, con una gorra deslavada y una linterna en mano. ¿Todo bien, compa?, preguntó acercándose. No es buena idea quedarse parado aquí, menos a estas horas. Diego miró hacia donde había estado la figura. No había nada. Solo arena, sombra y los cardones inmóviles. Sí, creo que me mareé un poco, admitió intentando sonar tranquilo. El trailero abrió la nevera portátil que llevaba en la caja y sacó una botella fría de electrolit. Tome, aquí el calor engaña y la sed no avisa. Diego bebió un trago largo, sintiendo cómo el líquido dulce le devolvía algo de fuerza. Gracias. ¿Cómo se llama? Germán. Y si sigue pa' Caborca, hágalo con calma. La noche en el desierto no perdona. Cuando Germán subió de nuevo a su tráiler y siguió su camino, Diego se quedó mirando el lugar donde había visto a la mujer. El eco de sus palabras resonaba en su mente. Vuelve al agua, se reconcilia lo roto. Miró a su alrededor y a unos metros notó una hendidura en la tierra, un arroyo seco, con grietas en el lecho, como si hubiera tenido vida hace tiempo. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo que le raspó la garganta. Algo en ese arroyo le llamó la atención, aunque no entendía por qué. Tal vez era el contraste entre el mensaje y aquel cauce vacío, como si la respuesta estuviera escondida bajo la arena. Apretó el casco contra su pecho y antes de volver a subirse a la moto, lanzó una última mirada al lugar. El silencio volvió a envolverlo, pero esta vez no se sentía vacío, sino expectante, como si el desierto mismo estuviera esperando su próximo paso. El motor comenzó a protestar. Un tirón seco, seguido de una pérdida de potencia, hizo que Diego frunciera el ceño. No estaba seguro si era por el calor acumulado o por el polvo que había levantado la última ráfaga de viento. Redujo la velocidad y se orilló, sintiendo el crujido de la grava bajo las llantas. El silencio del desierto volvió a caer sobre él, pesado y absoluto. Se agachó junto a la moto, abrió la tapa del filtro de aire y encontró lo que temía. Una capa de polvo fino, casi como talco, cubría el material filtrante. No estaba roto, pero sí saturado. Maldecir no serviría de nada. Debía limpiarlo si quería seguir. Sacudió el filtro como pudo, pero sabía que eso solo le daría unos kilómetros más. Mientras trabajaba, escuchó pasos acercándose por la grava. Levantó la vista y vio a un joven de piel morena y cabello largo, atado con una cinta roja. Vestía camisa de mezclilla y pantalón gastado. «Ese filtro ya no va a rendir mucho», dijo el muchacho, agachándose para verlo de cerca. «Soy Mario. Vivo en el ejido de aquí cerca». Diego. «Y sí, lo sé, pero no tengo uno de repuesto». Mario sonrió levemente. «En el pueblo tenemos uno usado que podría servirte. No es nuevo, pero aguanta. Y hay sombra y agua». El simple hecho de escuchar la palabra agua le hizo notar lo reseca que tenía la boca. Guardó el filtro improvisadamente
y lo siguió por una vereda de tierra que se abría entre matorrales y cactus bajos. Tras 10 minutos de caminata, llegaron a un conjunto de casas dispersas, con gallinas sueltas y un par de perros dormidos a la sombra. Una mujer mayor salió de una de las casas, cargando un balde de tortillas de harina recién hechas. Mario hizo las presentaciones y, sin preguntar, ella le ofreció a Diego un plato con frijoles puercos. «Come, que el desierto no perdona al que anda vacío», dijo con una sonrisa franca. El sabor salado y ligeramente picante le devolvió fuerzas. Mientras comía, Mario trajo un filtro viejo y algunas herramientas. Entre ambos lo ajustaron a la moto, cuidando de protegerlo con un paño adicional para el polvo. Diego le explicó que estaba siguiendo una ruta hacia Caborca, pero evitó mencionar la visión de la mujer en el desierto. «Por aquí no llueve mucho», comentó Mario señalando hacia el horizonte. «Pero a veces, después de una tormenta, el arroyo se llena y queda agua por semanas. Hoy lo vi húmedo, como si alguien hubiera estado allí». Diego sintió un escalofrío. Recordó el cauce seco que había visto antes y las palabras «vuelve al agua». Tal vez no era un simple arroyo olvidado. Mientras preparaban todo para que él continuara su viaje, el cielo comenzó a cambiar. Una línea gris apareció en el horizonte, baja, difusa, moviéndose rápido. «Tormenta de polvo», advirtió Mario. «Si te agarra en el camino, baja la velocidad y cúbrete la nariz y la boca». Diego asintió, pero algo en esa franja de aire turbio parecía arrastrar más que arena. Era como si el desierto se estuviera preparando para decirle algo más, algo que aún no entendía. Bebió un último trago de agua fresca del balde de la señora y agradeció con un apretón de manos firme. Subió a la moto, que ahora sonaba un poco más ligera con el filtro cambiado. «Si sigues el cauce seco, llegarás a un pozo artesiano», dijo Mario, como si fuera una instrucción casual. «No está lejos, pero el camino no es fácil». Diego lo miró con curiosidad. «¿Y vale la pena?». Mario se encogió de hombros. «Depende de lo que busques». Aceleró suavemente, con la imagen del pozo fija en la mente y la sensación de que la tormenta que se avecinaba traería algo más que arena. El horizonte se había vuelto una pared marrón que crecía con cada minuto. Diego lo notaba avanzar como un animal silencioso y enorme, tragándose el cielo. El viento cambió de temperatura y dirección, trayendo consigo un zumbido grave. Aceleró, pero no tardó en sentir el primer golpe de arena contra la visera, como una lluvia seca y afilada. Recordó el consejo de Mario: bajar la velocidad, cubrirse el rostro. Se quitó el pañuelo que llevaba en el bolsillo y lo amarró bajo el casco, dejando solo espacio para los ojos. El aire se volvió más espeso y la visibilidad empezó a caer. El sol, que minutos antes estaba alto y brillante, se apagaba detrás de la nube de polvo. La moto comenzó a vibrar bajo sus piernas. El viento lateral lo empujaba, obligándolo a inclinarse para mantener el equilibrio. Respiró hondo, intentando no dejarse llevar por el impulso de acelerar. El instinto le gritaba que saliera de ahí cuanto antes, pero sabía que en una tormenta de polvo, la prisa era una trampa. A lo lejos, vio unas luces parpadeando. Pensó que podía ser otro vehículo, pero cuando se acercó, distinguió una estructura pequeña, como un refugio improvisado junto a la carretera. Frente a él había una camioneta con las intermitentes encendidas. Una mujer bajó corriendo de la cabina y le hizo señas para que se detuviera. Llevaba chaleco reflectante y un radio colgado del hombro. «¡Por aquí!», gritó, apenas audible entre el rugido del viento. Diego frenó y bajó de la moto. La mujer lo guió hasta el interior del refugio, donde otros 3 viajeros se apiñaban en silencio. «Soy María Fernanda, pero dime, Mafe», dijo acomodándose el pañuelo sobre la boca. «La carretera está cerrada más adelante. Hay varios varados y estamos coordinando por radio para que nadie se quede solo». Diego asintió, agradecido. El interior del refugio olía a polvo y sudor, pero el viento no lograba penetrar por completo. Mafe le tendió una botella de agua y una barra de granola. «Tómate un respiro. No vale la pena arriesgarse.
El desierto se cobra caro a los que creen que pueden con él. Mientras bebía, Diego sintió que su pulso comenzaba a bajar. Sin embargo, un murmullo volvió a instalarse en su mente, tan claro como aquella vez en medio de la nada. «No cruces solo». Se tensó y miró alrededor. Nadie parecía haber hablado. Mafe notó su inquietud. «¿Pasa algo?» «No, creo que solo estoy un poco cansado», respondió, aunque la voz interior seguía resonando. La tormenta golpeaba las paredes del refugio con una fuerza rítmica, como si quisiera arrancarlo del suelo. Afuera, la visibilidad era casi nula. La arena se arremolinaba en espirales densas, borrando cualquier forma. Diego pensó en la figura que había visto junto a los cardones y en cómo la advertencia encajaba con este momento. Tal vez no era casualidad. Mafe revisó el radio y recibió un mensaje breve. La tormenta podría durar más de 1 hora. Los otros viajeros se acomodaron como pudieron. Diego, sentado en un rincón, sentía el peso de la espera y la incomodidad de no tener control. «A veces lo más valiente es saber parar», comentó Mafe sin mirarlo, mientras anotaba algo en una libreta. «Aquí todos somos responsables de todos». Diego pensó en esas palabras. Tal vez siempre había visto la carretera como un espacio de independencia absoluta, de ir a donde quisiera, cuando quisiera. Pero en el desierto, entendía ahora, la soledad podía ser una sentencia. El viento comenzó a bajar de intensidad, aunque el aire aún estaba cargado de polvo. Mafe se levantó y miró por una rendija. «Falta poco. Cuando esto ceda, seguimos juntos». Diego no respondió de inmediato. Miraba sus manos cubiertas de arena fina y sentía que esa frase, «no cruces solo», se había clavado en él, más profunda que la tormenta misma. La tormenta había dejado tras de sí un cielo opaco, como si el polvo aún flotara en capas invisibles. La carretera estaba salpicada de pequeñas dunas que el viento había arrastrado durante la noche. Diego, con Mafe delante en su camioneta, avanzaba a un ritmo cauteloso. El aire olía a tierra caliente y metal, y en la distancia comenzaron a aparecer conos naranjas que marcaban la aproximación a un retén militar. 2 soldados les hicieron señas para detenerse. El uniforme verde olivo y las botas cubiertas de polvo daban la impresión de que llevaban horas ahí, inmóviles bajo el sol. Uno de ellos, de estatura media y mirada clara, se acercó a la moto de Diego. «Buenos días. ¿A dónde se dirige?», preguntó con tono firme pero sin dureza. «Hacia Caborca», respondió Diego bajándose el casco. «Vengo detrás de la camioneta de ella», añadió señalando a Mafe. El soldado asintió y revisó brevemente las alforjas de la moto. «Todo bien. Soy el sargento Ríos. ¿Sabe que más adelante hay tramos con visibilidad limitada por el polvo de ayer?» «Sí, lo vimos». La tormenta nos agarró en el camino. El sargento chasqueó la lengua y luego, con un gesto casi cómplice, señaló un puesto improvisado a un costado del retén. «Allá venden unos tacos de carne asada que no se va a encontrar en otro lado. Aprovechen para descansar antes de seguir». Diego dudó, pero Mafe ya se había bajado de su camioneta y sonreía. «No le digas que no a la carne asada de Sonora», bromeó. «Es casi pecado». Se sentaron en unas mesas de madera, bajo una lona que apenas filtraba el sol. El aroma de la carne chisporroteando sobre la parrilla llenaba el aire. El sargento Ríos se unió a ellos con una Coca-Cola fría en la mano. «Por aquí la gente cuenta historias», empezó. «No solo de coyotes o rutas peligrosas. Hay quienes dicen haber visto cosas, apariciones, luces en el desierto». Diego sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Luces?», preguntó, intentando sonar casual. «Sí. Una mujer vestida con manto en lugares donde no debería haber nadie. Dicen que aparece para dar advertencias. Yo no sé si creer o no, pero los viejos del pueblo lo juran». Mafe levantó una ceja y miró a Diego con curiosidad. Él bajó la vista hacia su plato, recordando la figura junto a los cardones. El sargento, ajeno a su inquietud, siguió hablando. «Si siguen esta ruta, tomen el desvío antes de Pitiquito. Los llevará cerca de un ojo de agua. Es pequeño, pero es vida en medio de todo esto.
y a veces la gente encuentra ahí algo más que agua. Terminaron de comer entre anécdotas y risas, aunque Diego apenas participaba. Su mente estaba ocupada con la coincidencia. Otro desconocido hablándole de agua en medio del desierto. Cuando regresaron a la carretera, el retén quedaba atrás y el sol volvía a golpear con fuerza. Mafe redujo la velocidad para que Diego pudiera acercarse. «¿Qué te pareció el sargento?», preguntó ella desde la ventanilla abierta. «Alguien que sabe más de lo que dice», respondió él. «Eso pensé. Y creo que deberíamos tomar el desvío que mencionó». Diego dudó un segundo, pero la voz que había escuchado antes parecía empujarle hacia esa decisión. «Está bien, sigamos su consejo». Mientras el asfalto se extendía de nuevo frente a ellos, Diego sintió que el retén había sido más que un control de rutina. Había sido un punto intermedio, un cruce entre lo real y lo que no podía explicar, y lo que esperaba adelante parecía estar cada vez más cerca. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Diego y Mafe retomaron la marcha. El aire fresco de la madrugada era un alivio después del calor sofocante de los días anteriores. El asfalto, todavía húmedo en algunos tramos por el rocío nocturno, reflejaba un brillo tenue. La luz dorada pintaba las siluetas de los cardones y el motor de la moto rugía acompasado al paso firme de la camioneta de Mafe. «¿Siempre sales tan temprano?», preguntó Diego por el intercomunicador improvisado que habían conectado. «Cuando trabajo en carretera, sí. La gente cree que aquí lo más peligroso son los animales, pero el calor es peor. Hay que ganarle al sol», respondió ella. En el desvío indicado por el sargento Ríos, dejaron atrás la carretera principal y tomaron un camino de terracería. La tierra suelta levantaba una nube pálida tras ellos, pero el aire aún era respirable. Diego notaba cómo el paisaje cambiaba. Menos arena, más matorrales y huellas de animales en el suelo. A mitad del trayecto, Mafe redujo la velocidad y se detuvo. Se persignó de manera breve, casi mecánica. «Mi abuela decía que siempre que uno va a buscar agua en el desierto, hay que agradecer antes», comentó mirando hacia el horizonte. «No importa si eres creyente o no, el agua es vida y merece respeto». Diego no dijo nada, pero en silencio repitió las palabras que había escuchado en la visión. «Vuelve al agua, reconcilia lo roto». Tras una curva, apareció ante ellos un pequeño pozo artesiano, protegido por piedras y cercado con madera improvisada. El sonido del agua cayendo por una tubería de metal rompía el silencio de la mañana. Un hombre mayor llenaba garrafones mientras una niña, de no más de 8 años, jugaba salpicándose las manos. «Buenos días», saludó Mafe. «¿Se puede?» «Claro, señorita, aquí el agua se comparte», respondió el hombre con un acento suave de la región. Diego se acercó y probó el agua. Estaba fría, limpia, y le dejó un sabor metálico leve que no le molestó. Sintió cómo cada trago parecía despertar algo dormido en su interior. La niña lo miraba con curiosidad. «¿Vienes de lejos?», preguntó ella. «Muy lejos», sonrió Diego. «Y creo que vine a buscar esto». Mientras llenaban sus botellas, Diego decidió llamar a Lupita. La señal era débil, pero suficiente para escuchar su voz sorprendida. «¿Diego? Pensé que no contestarías en días. Pasaré por Hermosillo. Tenemos que hablar y creo que ya no quiero seguir escapando». Hubo un silencio breve, seguido de un suspiro aliviado. «Te estaré esperando». Mafe lo observó con una media sonrisa. «¿Reconciliando lo roto?», preguntó, como si adivinara. «Tal vez», respondió él, sin querer dar más detalles. Estaban a punto de partir cuando el radio de Mafe emitió un sonido urgente. Una voz masculina, entrecortada por estática, informaba de un accidente en un tramo cercano a la carretera principal. Había heridos y necesitaban apoyo inmediato. «Están a menos de 15 minutos de aquí», dijo Mafe, ya guardando sus cosas. «Voy para allá y necesito que me sigas». Diego dudó un instante. «No soy paramédico, pero tienes manos y ahora mismo eso basta». La determinación en su voz no dejaba lugar a excusas. Diego aseguró las botellas de agua, encendió la moto y la siguió de vuelta al camino
con el rugido del motor mezclándose con el latido acelerado de su corazón. Mientras avanzaban, el aire fresco comenzaba a calentarse y el desierto recuperaba su fuerza habitual. Diego no sabía qué encontrarían en ese accidente, pero sentía que el mensaje que había recibido estaba empezando a tomar forma, como si cada paso lo acercara a un significado más profundo que aún no podía nombrar. El olor a goma quemada llegó antes que la imagen del vehículo volcado. Era una camioneta blanca ladeada sobre la cuneta, con el parabrisas hecho añicos y el cofre humeando. Mafe estacionó su camioneta en el arcén y saltó con un botiquín en mano. Diego apagó la moto y corrió tras ella, sintiendo cómo el calor del asfalto le subía por las botas. «Hay que revisar si hay combustible derramado», dijo Mafe, arrodillándose junto a la puerta del conductor. «Y no toques nada hasta que sepamos si hay atrapados». Dentro, un hombre mayor respiraba con dificultad. Una herida en la frente le manchaba la camisa de sangre. Diego tragó saliva. «Está consciente, pero desorientado», informó, intentando que su voz no temblara. «Ponle presión aquí», ordenó Mafe pasándole una gasa. «No lo muevas hasta que llegue la ambulancia». Del otro lado, una mujer joven estaba atrapada por el cinturón de seguridad. Un ganadero que había detenido su camioneta llegó corriendo con una navaja. «Yo corto», dijo, y con un movimiento rápido liberó a la mujer. Tenía un brazo torcido y el rostro pálido, pero respiraba. Un tercer vehículo se detuvo, y de él bajó un hombre con camisa negra y un crucifijo colgando. Era el padre Esteban. Se acercó sin estorbar, apoyando a quienes estaban en shock con palabras suaves y ofreciendo agua a los que podían beber. «Calma, ya viene la ayuda», repetía, con un tono que parecía bajar la tensión del aire. Diego sintió un temblor en las manos, pero mantuvo la presión sobre la herida del conductor. El sudor le caía por la frente, mezclándose con el polvo que el viento levantaba a cada ráfaga. Mafe iba de un herido a otro, organizando tareas como si conociera a cada persona allí desde siempre. En un momento, la mujer liberada lo miró fijamente. Sus labios se movieron con un hilo de voz. «Mi madre me dio un rosario igual al tuyo, cuando pasó por la basílica». Diego parpadeó. El rosario colgaba del cuello de su chamarra, a la vista por primera vez en días. «¿Cuándo fue eso?», preguntó sorprendido. «Hace muchos años», susurró antes de cerrar los ojos agotada. Las sirenas se escucharon a lo lejos, creciendo hasta que una ambulancia y una patrulla se detuvieron junto a ellos. Los paramédicos tomaron control de la situación y Mafe les informó del estado de cada herido con precisión rápida. Diego se apartó dejando que los profesionales trabajaran y se recostó contra su moto, intentando procesar lo que acababa de escuchar. El padre Esteban se acercó. «Hiciste lo que debías», dijo, con una sonrisa breve. «A veces Dios nos pone en el camino exacto, en el momento exacto». Diego no respondió, pero sintió que algo se movía dentro de él, como si las piezas empezaran a encajar de manera inquietante. Cuando todo estuvo bajo control, Mafe volvió con él. «Bien hecho. No todos mantienen la calma». «No estaba tan calmado como parecía», admitió Diego. «Eso no importa. Lo importante es que no te fuiste». Subieron de nuevo a sus vehículos, dejando atrás el punto del accidente. El sol ya estaba alto y el calor empezaba a endurecer el aire. Mientras rodaban, Diego sentía que la voz que lo había acompañado desde aquel encuentro en el desierto estaba más cerca, como si lo vigilara de forma invisible. No sabía si la coincidencia del rosario era una señal o una simple casualidad, pero no podía sacárselo de la cabeza. Cada kilómetro lo acercaba más a algo que aún no podía nombrar, pero que intuía sería decisivo. El mediodía había traído un calor que parecía pegarse a la piel como una segunda capa. La carretera vibraba bajo el sol y el olor a asfalto caliente se mezclaba con el del polvo que aún flotaba en el aire. Diego y Mafe se detuvieron en una gasolinera de las afueras de Hermosillo para repostar y tomar algo frío. Fue allí donde apareció una mujer de cabello castaño, recogido y gafas oscuras,
sosteniendo una grabadora en la mano. «Perdón que interrumpa», dijo, acercándose con paso seguro. «Soy Elena Robles, periodista local. Estoy investigando historias de apariciones y promesas en esta zona». «¿Ustedes estuvieron cerca del accidente de esta mañana?» Mafe la miró de arriba abajo, evaluándola. «Sí, pero no sé si sea buena idea que publiques nada sin hablar con las familias», respondió. «No busco sensacionalismo», replicó Elena quitándose las gafas. «Quiero documentar testimonios reales, con respeto. Hay un patrón en varios relatos, y creo que ustedes podrían ayudarme a entenderlo». Diego no estaba seguro de querer hablar. Lo último que deseaba era que alguien pusiera su historia en un periódico o blog para alimentar curiosos. Sin embargo, algo en la manera directa de Elena le hizo pensar que no se burlaría. «¿Qué clase de patrón?», preguntó con cautela. «Mujeres vestidas con manto, en lugares aislados. Advertencias que salvan vidas o cambian rumbos». Algunos lo asocian con la Virgen de Guadalupe, otros con leyendas locales más antiguas. El corazón de Diego dio un salto. Miró a Mafe, pero ella guardó silencio, dejando que él decidiera. «Supongamos que vi algo así», dijo, probando la reacción de la periodista. «¿Qué harías con esa información?» «Primero confirmaría los hechos verificables», explicó Elena. «Hora, lugar, clima, posibles testigos. Lo espiritual lo respeto, pero no puedo comprobarlo. Y no busco desacreditarlo, solo entender qué pasó». Diego bebió un sorbo de su refresco, sintiendo el frío bajar por su garganta seca. «No todo se puede medir», murmuró. «No, pero a veces los datos ayudan a separar lo que uno cree haber visto de lo que realmente vio», respondió ella, sin tono de burla. Hubo un silencio breve, roto por el zumbido de una mosca atrapada en el toldo de la gasolinera. Mafe fue quien lo interrumpió. «Si quieres saber más, deberías acompañarnos un tramo. Vamos hacia un punto que podría interesarte». «¿De qué punto hablas?», preguntó Diego sorprendido. «Un oratorio en ruinas», contestó Mafe. «Según la gente de la zona, varios han oído allí palabras que no venían de nadie visible». Elena sonrió, como si hubiera esperado esa invitación desde el inicio. «Entonces voy con ustedes. No molestaré, pero sí tomaré notas». Reanudaron el camino, ahora en caravana de 3 vehículos. Diego en la moto sentía la presencia de Elena detrás, siguiendo cada curva. Le incomodaba la idea de que alguien más se metiera en su experiencia, pero al mismo tiempo, una parte de él reconocía que tal vez necesitaba a alguien que lo empujara a mirar su historia con otra perspectiva. Mientras rodaban, el sol bajaba apenas, pero el calor seguía implacable. En su mente Diego repasaba la visión, las palabras exactas, el brillo del manto, la textura del aire en ese instante. Se preguntaba cómo sonaría todo eso dicho en voz alta a una desconocida. Al llegar a un tramo más solitario, Mafe redujo la velocidad y señaló hacia el oeste. Entre matorrales y mezquites se adivinaba un camino estrecho de tierra. «Por aquí», dijo sin más. Diego sintió una mezcla de expectativa y desconfianza. El oratorio era todavía una idea lejana, pero el solo hecho de dirigirse hacia un lugar donde otros habían escuchado palabras removía algo profundo en él. No sabía si quería una confirmación o temía obtenerla. El sendero de tierra se estrechaba entre mezquites retorcidos y piedras irregulares. El aire era más fresco allí, pero cargado con un aroma a tierra húmeda que contrastaba con la sequedad del camino. Después de unos minutos, la silueta del oratorio apareció, encajada en una pequeña loma. Paredes de adobe desmoronadas, techo ausente y un campanario sin campana, como si el tiempo lo hubiera despojado de todo excepto de su silencio. Mafe estacionó la camioneta y bajó con paso decidido. «Aquí es», dijo quitándose el sombrero para secarse el sudor. Elena sacó su libreta y comenzó a anotar detalles, mientras Diego observaba el lugar con una mezcla de curiosidad y recelo. Entró despacio. El suelo estaba cubierto de veladoras consumidas y exvotos oxidados, placas de metal, fotografías descoloridas, pedazos de tela con nombres escritos a mano.
En una de las paredes, apenas visible bajo capas de polvo, se distinguía una pintura antigua de la Virgen de Guadalupe, desvaída pero aún reconocible. ¿Quién lo cuidaba?, preguntó Diego. Antes había una familia que venía una vez al mes, explicó Mafe. Pero ya no queda nadie. La gente solo aparece para dejar promesas o agradecer favores. En ese momento, una voz grave y serena interrumpió el silencio. O para buscar respuestas, un hombre joven vestido con camisa sencilla y pantalón oscuro había entrado sin que lo notaran. Llevaba un crucifijo pequeño y un cuaderno en la mano. «Soy el padre Esteban», se presentó con una leve inclinación de cabeza. «Paso por aquí cada tanto no para dar misa, sino para escuchar». Elena se acercó de inmediato. «¿Escuchar qué?» «A la gente. Algunos vienen con historias de haber oído palabras aquí dentro». Diego sintió un cosquilleo en la nuca. «¿Qué tipo de palabras?» «Mensajes personales, directos. No sermones, no visiones colectivas, algo que cada uno siente que es solo para él». El padre Esteban caminó hasta el altar derruido y se detuvo junto a una tabla partida que asomaba de la pared. La señaló con cuidado. Entre las grietas, talladas con algo afilado, se leían las palabras: «No temas, aquí estoy». Diego se quedó mirando el texto, sintiendo un nudo en la garganta. Se acercó sin pensarlo y rozó la madera con los dedos. En ese instante, una ráfaga de viento entró por el vano de la puerta, trayendo un olor a mezquite y un frescor inesperado. El rosario que llevaba en el cuello se movió apenas, como si algo invisible lo hubiera tocado. «A veces», dijo el padre Esteban observándolo, «no se trata de entender todo en el momento, sino de reconocer cuándo se está en el lugar correcto». Diego apartó la mano, intentando recomponer el gesto. «Mi madre», empezó, pero no terminó la frase. El silencio le pesaba, y al mismo tiempo le parecía necesario. Elena anotaba con rapidez, pero sin interrumpir. Mafe, por su parte, parecía respetar ese instante, mirando al suelo como quien guarda un secreto. Afuera, el cielo se había oscurecido levemente. Nubes bajas comenzaban a moverse rápido desde el oeste. Mafe salió para mirar y frunció el ceño. «Se viene otra tormenta», advirtió. «Si no salimos ahora, la carretera podría cerrarse». Diego lanzó una última mirada a la tabla con la inscripción. Quería llevársela, pero algo dentro le dijo que debía permanecer allí. El padre Esteban se despidió con una bendición breve. Elena guardó la libreta, pero sus ojos se mantenían fijos en Diego, como si supiera que él estaba conectando puntos invisibles. Salieron del oratorio mientras el viento levantaba el polvo del suelo. El sonido de las hojas secas arrastradas por el aire parecía acompañarlos en silencio. Diego subió a la moto con el peso de una certeza a medio formar. Aquello no había sido una simple visita a un lugar abandonado, sino un paso más hacia algo que aún no alcanzaba a comprender. La segunda tormenta los alcanzó antes de llegar a la carretera principal. El cielo se cerró con nubes densas y el viento se volvió más frío, anunciando cambios bruscos. Diego seguía la camioneta de Mafe, con Elena detrás en su auto, cuando las primeras ráfagas de polvo comenzaron a morderles el camino. La visibilidad se redujo a pocos metros. «Vamos a salir por la brecha», dijo Mafe por radio. «Es más lenta, pero segura». Tomaron un desvío estrecho flanqueado por matorrales que crujían al golpear contra los vehículos. El piso se volvió irregular, con charcos recientes que salpicaban barro rojizo. El olor a tierra mojada se mezclaba con el del polvo en suspensión, creando un aire denso que quemaba al respirar. En una curva cerrada, los faros de Diego iluminaron de pronto una figura inmóvil, una vaca en medio del camino. Frenó de golpe, el corazón acelerado. Mafe también se detuvo y bajó para espantarla. «Esto es lo que pasa cuando llueve en el desierto», explicó al regresar. «El ganado busca tierra alta y a veces bloquea las rutas». Avanzaron con más cuidado. Unos minutos después, la brecha se volvió lodosa y la camioneta de Elena quedó atrapada. Sus llantas giraban en falso, levantando un olor a goma caliente.
No puedo salir, dijo ella por la ventana, con el ceño fruncido. Tranquila, respondió Mafe. Vamos a pedir ayuda. A lo lejos una luz se acercaba lentamente. Era un vaquero montado en una vieja camioneta con la caja llena de cuerdas y herramientas. Frenó junto a ellos, se bajó y saludó con un gesto. Soy Evaristo. Vi las luces y pensé que alguien andaba en problemas. Con movimientos prácticos, ató una cuerda gruesa al chasis del auto de Elena y a su camioneta. Cuando yo diga, acelera despacio, ordenó. En menos de un minuto el vehículo estaba libre. Elena agradeció con un suspiro visible. ¿Cuánto le debemos?, preguntó. Evaristo negó con la cabeza. Nada. Pero si quieren, tómense un café de olla en mi rancho. Les queda de paso y pueden esperar a que baje el viento. El rancho estaba a pocos kilómetros. La casa principal olía a leña y canela, y el café caliente les devolvió energía. Diego sintió cómo el calor le aflojaba los músculos tensos. Mafe conversaba con Evaristo sobre las condiciones de la brecha, mientras Elena anotaba detalles del rescate. Diego se apartó un momento, apoyándose en una viga del porche. El murmullo del viento afuera le trajo un recuerdo. Las palabras «no cruces solo», repetidas en su mente con una claridad inquietante. Habían estado juntos todo el trayecto, y gracias a eso habían salido de cada problema. Evaristo regresó para despedirlos. Sigan por la brecha hasta el cruce con la carretera vieja. Desde ahí, Hermosillo está a menos de 1 hora, dijo, ajustándose el sombrero. Reanudaron el viaje con la noche cerrándose encima. El cielo se despejó lo suficiente para dejar ver algunas estrellas, y el aire frío se colaba por las costuras de la chamarra de Diego. Rodaba en silencio, concentrado en la ruta, cuando el teléfono vibró en su bolsillo. Se detuvo en un claro y contestó. Era Lupita. Su voz sonaba tensa. Diego, papá está delicado. Está en el hospital. Tienes que venir ya. Él sintió un vacío en el estómago. Llevaba años sin hablar con su padre más allá de lo estrictamente necesario. Voy en camino, respondió sin pensarlo. Colgó y miró hacia donde Mafe y Elena lo esperaban. No dijo nada más, pero el brillo en sus ojos bastó para que entendieran que algo había cambiado. Con un último vistazo a las luces lejanas de Hermosillo, aceleró. La carretera parecía estirarse como una promesa difícil, y sabía que lo que le esperaba no era un tramo más del viaje, sino una confrontación con todo lo que había evitado durante años. El hospital de Hermosillo se alzaba como un bloque gris bajo la luz artificial. Diego estacionó la moto junto a la entrada de urgencias y sintió el golpe del aire frío al cruzar las puertas automáticas. El olor a desinfectante lo envolvió de inmediato, mezclado con murmullos y pasos apresurados en los pasillos. Lupita apareció casi corriendo. Llevaba el cabello recogido y ojeras profundas, pero en su rostro había un alivio evidente. «Pensé que no llegarías», dijo abrazándolo con fuerza. «Me avisaste y aquí estoy», respondió él con voz baja. Caminaron juntos hasta una sala de espera. Lupita le explicó que su padre había sufrido una complicación cardíaca y estaba estable, pero bajo observación. «Puedes entrar un momento, pero...» Hizo una pausa. «No lo hemos hablado en años, Diego. No sé cómo lo va a tomar». «Tampoco sé cómo lo voy a tomar yo», admitió. Al abrir la puerta de la habitación, el aire se volvió más denso. Su padre estaba recostado, con la mirada perdida en el techo. Los cables del monitor cardíaco dibujaban un ritmo constante, y el pitido regular marcaba el paso del tiempo. «Papá», dijo Diego quedándose a medio metro de la cama. El hombre giró la cabeza lentamente. Sus ojos, cansados pero vivos, se posaron en él. «Tardaste», murmuró sin dureza. Hubo un silencio largo. Diego no sabía si acercarse o mantenerse a distancia. Lupita, percibiendo la tensión, salió discretamente de la habitación. «No vine antes porque... no sabía si querías verme», dijo Diego. «Siempre quise», respondió su padre. «Pero también quise que entendieras las cosas a tu manera». Las palabras se clavaron como una espina. Diego se acercó y tomó asiento junto a la cama.
Perdí a mamá y me encerré en mí mismo. Ni siquiera intenté arreglar lo nuestro. Y yo tampoco, admitió su padre. Me dolía tanto como a ti, pero me escondí en el trabajo, en mis silencios. Diego sintió un calor en los ojos. Tomó la mano de su padre, arrugada y tibia. Perdóname. No hay nada que perdonar, respondió el hombre, apretando su mano con una fuerza sorprendente. Solo no te alejes más. En ese instante, Diego recordó con nitidez la voz que había escuchado en el desierto. Reconcilia lo roto. Era como si todo el viaje, con sus desvíos y encuentros improbables, hubiera estado guiándolo a este momento. La puerta se entreabrió y Mafe asomó la cabeza. No quiero interrumpir, pero la enfermera necesita tomarle los signos. Diego asintió y se levantó. Antes de salir, su padre lo miró y pronunció el nombre de su madre con una sonrisa breve. Ella estaría feliz de verte aquí. En el pasillo, Mafe y Lupita lo esperaban. Elena estaba más atrás, respetando la intimidad. ¿Y ahora?, preguntó Lupita. Ahora me quedo unos días y después cumplo lo que me propuse, respondió Diego. No explicó más, pero en su mente la decisión ya estaba tomada. El viaje no había terminado, simplemente había encontrado un nuevo rumbo. Mientras se alejaban de la sala, el olor a café de máquina le recordó que no había comido en horas. Mafe, siempre práctica, le ofreció una barra de granola. «Tienes cara de alguien que va a empezar algo grande», comentó. «Ojalá no lo arruine», dijo él esbozando una sonrisa cansada. La voz volvió suave, como un eco lejano. «Cumple lo prometido». Diego no se sorprendió esta vez. Solo respiró hondo, sintiendo que esa frase ya no era un enigma, sino un compromiso. El amanecer en Hermosillo traía un calor suave, preludio del sol abrasador que llegaría después. Diego había pasado la noche en un sillón del hospital, junto a la habitación de su padre. El monitor cardíaco y el murmullo de las enfermeras fueron su música de fondo, mientras repasaba mentalmente todo lo vivido desde que salió de la Ciudad de México. Cuando Lupita llegó con café en vasos de unicel, él ya había tomado una decisión. «Voy a organizar una rodada solidaria», dijo sin rodeos. «¿Rodada?», preguntó ella, arqueando una ceja. «Un viaje en moto, con otros motociclistas para llevar agua, suero y filtros a las comunidades que están en las brechas del desierto. Hay lugares donde nadie pasa y donde la gente sufre por falta de lo más básico». Lupita lo miró en silencio, como evaluando si hablaba en serio. «Si lo haces, hazlo bien, nada de improvisar». Más tarde, en un café cercano, Diego se reunió con Mafe y Elena para explicarles el plan. «No es solo una ruta», dijo, desplegando un mapa sobre la mesa. «Necesitamos coordinar paradas, llevar herramientas, botiquines y asegurarnos de que haya apoyo en caso de emergencia. Yo puedo encargarme de los botiquines y de conseguir voluntarios con conocimientos médicos», propuso Mafe. «Y yo documentaré todo, pero sin sensacionalismo», añadió Elena. «Será un registro fiel para motivar a más gente». Diego también llamó a Don Chuy, el mecánico de Magdalena. «Si me traes las motos, yo las dejo listas, y gratis. Pero quiero que me cuentes todo cuando vuelvas», dijo el viejo con voz animada. El sargento Ríos también respondió a su llamada. «Si vas a meter gente por esas rutas, avísame. Yo gestiono un permiso para que puedan pasar sin problemas, y te daré coordenadas de puntos donde pueden recargar agua». Durante los siguientes días, Diego se dedicó a contactar motociclistas de la región. Algunos eran viejos conocidos de viajes anteriores, otros completos desconocidos que respondieron a su convocatoria en redes sociales. La idea prendió rápido. El concepto de recorrer el desierto para ayudar, en lugar de solo buscar aventura, tocó fibras que iban más allá de la afición por las motos. Sin embargo, no todo era entusiasmo. Un comerciante local, al escuchar el plan, le advirtió: «Van a necesitar mucho dinero para combustible, equipo y suministros. No subestimen los costos». Diego sabía que tendría que improvisar soluciones. Organizaba rifas,
Buscaba donaciones y en más de una ocasión puso de su propio bolsillo lo que faltaba. En las noches, cuando volvía al hospital, se sentaba junto a la cama de su padre y le contaba los avances. «Tu madre estaría orgullosa», le dijo una noche con voz débil pero firme. «Quiero creer que sí», respondió Diego, sintiendo que cada palabra de aprobación lo impulsaba más. Con el paso de los días, la red de apoyo creció. Mafe coordinaba con paramédicos voluntarios, Elena armaba un registro de los puntos críticos del recorrido y don Chuy recibía motos en su taller como si fuera un centro de operaciones. Incluso Mario, el joven yaqui que le había dado agua en el ejido, envió un mensaje ofreciéndose para guiar una parte del trayecto. Una semana después, ya tenían fecha de salida. Sin embargo, el pronóstico del clima llegó como un jarro de agua fría. Una ola de calor inusual, con temperaturas que podrían superar los 45 grados. Mafe convocó una reunión de emergencia. «Si salimos en esas condiciones, nos arriesgamos a tener más gente atendida que ayudada», advirtió. Hubo un silencio pesado. Todos miraron a Diego esperando su decisión. Él se apoyó en la mesa, repasando mentalmente el propósito del viaje. Sabía que no podía jugar con la vida de quienes confiaban en él, pero también sentía que retrasar la salida sería posponer algo que había nacido para cumplirse. «Vamos a estudiarlo bien», dijo finalmente. «Si salimos, será con medidas extremas de precaución. No vamos a fallar, ni a la gente ni a nosotros mismos». En el fondo sabía que esa decisión sería la prueba definitiva de lo que había aprendido desde aquel primer día en el desierto. La salida se programó para antes del amanecer. El aire aún era fresco, pero el pronóstico no dejaba dudas. A mediodía el desierto se convertiría en un horno. Diego se colocó el casco, miró a los otros motociclistas alineados y sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. No eran solo aventureros, eran portadores de agua, suero y filtros que podían marcar la diferencia para familias enteras. Mafe revisó por última vez los botiquines mientras Elena ajustaba su cámara para registrar el inicio. El sargento Ríos, presente para asegurar la partida, les entregó radios de comunicación. «Recuerden los puntos de parada y no se separen. Aquí nadie se queda atrás», dijo con tono firme. El rugido colectivo de los motores rompió el silencio de la madrugada. Avanzaron en formación, con paradas planificadas para hidratarse y verificar que todo estuviera en orden. El sol subió rápido, tiñendo de dorado los cardones y alargando las sombras sobre la arena. A las 2 horas de ruta, la primera dificultad apareció. Una de las motos comenzó a perder potencia. Diego frenó junto al conductor, un joven de Guaymas que miraba el motor con frustración. «Filtro de aire seguro», diagnosticó Diego, recordando sus propias batallas con el polvo. Abrió su mochila y sacó el repuesto que había llevado por si acaso. En pocos minutos, la moto volvió a rugir. El joven sonrió, aliviado. «Me salvaste, hermano». «Aquí todos nos salvamos», respondió Diego, dándole una palmada en el hombro. El calor aumentaba con cada kilómetro. El aire parecía ondular frente a ellos y el sudor corría bajo las chamarras. Llegaron a un pequeño caserío donde los esperaba Mario, el joven yaqui. Los niños corrían hacia las motos con sonrisas amplias y las mujeres salían de las casas para recibir las garrafas de agua y los paquetes de suero. «Pensé que no vendrían», dijo Mario, estrechando la mano de Diego. «Este calor es de los que tumban hasta al más fuerte». «Por eso vinimos», respondió él, ayudando a descargar. Mientras repartían el material, Diego sintió que el horizonte cambiaba. Entre las salinas un resplandor se alzaba, suave y constante. Era el mismo tipo de luz que había visto aquella primera vez, pero esta vez no había miedo. Se apartó unos metros, siguiendo el brillo. Allí estaba, la figura femenina, con manto verde azul estrellado, observándolo en silencio. No habló, no hizo gesto alguno, pero su presencia bastaba. Diego sintió que todo el peso del viaje se resumía en ese instante. La voz que lo había guiado, las palabras que habían marcado cada decisión, las personas que había encontrado.
No intentó acercarse. Sabía que no era necesario. La luz se desvaneció lentamente, fundiéndose con el reflejo del sol sobre la arena blanca. Mafe lo llamó por radio. «Diego, vamos a la siguiente parada». «En camino», respondió con una calma nueva en la voz. La última entrega fue en una familia con 2 niños deshidratados. Mafe y otros voluntarios los atendieron, dándoles suero y agua fresca. Diego ayudó a levantar una pequeña sombra con lona para que se recuperaran. Al caer la tarde, emprendieron el regreso. El cielo se tiñó de naranja y púrpura, y la temperatura comenzó a ceder. Diego rodaba en silencio, sintiendo que cada kilómetro de vuelta cerraba un ciclo. Miró el retrovisor. El rosario colgaba, moviéndose con las vibraciones de la moto. No había palabras, pero sí una certeza profunda. Volver al agua no había sido solo buscar un pozo en medio del desierto, sino regresar a la vida, a los otros y a sí mismo. Cuando la caravana entró de nuevo en Hermosillo, Diego supo que el viaje no había terminado, solo había cambiado de forma y ahora tenía un rumbo que no pensaba abandonar. El regreso a Hermosillo fue silencioso, no por cansancio, sino por una especie de paz que recorría a todos. El sol caía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Diego sentía que, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba acelerar para huir de nada. La moto no era escape, sino un puente que lo había llevado a otros y, sobre todo, de vuelta a sí mismo. Al llegar, varios motociclistas se despidieron con abrazos y promesas de volver a rodar juntos. Mafe descargó los últimos botiquines y sonrió. «Lo logramos, Diego». «No, Mafe», corrigió él. «Lo logramos todos». En el hospital, su padre ya estaba mejor. Al verlo entrar, levantó una mano. «Te vi en las noticias locales», dijo con una sonrisa leve. «No contaste todo, pero supe que era tu viaje». «Era de todos», repitió Diego, entregándole una botella de agua del mismo lote que habían llevado a las comunidades. Lupita, sentada junto a la cama, escuchaba en silencio. Sus ojos brillaban con orgullo. «Mamá estaría feliz», susurró. Diego asintió, sintiendo un calor familiar en el pecho. Esa noche se reunieron en una taquería de Caborca para una cena improvisada. Los tacos de carne asada humeaban sobre las mesas, el olor a tortilla recién hecha y carbón impregnaba el aire. Mario había viajado hasta allí para unirse a la celebración. Don Chuy llegó más tarde, con las manos todavía manchadas de grasa. Elena tomaba notas y fotos, pero más como recuerdo personal que como trabajo. «Esto no debería quedarse en una sola rodada», dijo Mario levantando su vaso. «El desierto siempre va a necesitar manos y ruedas que traigan vida. Entonces habrá más rutas», respondió Diego. «Y no solo aquí». En medio de la charla, Diego se levantó un momento y salió a la calle. El aire nocturno estaba templado y un olor a tierra mojada flotaba en el ambiente. Una llovizna breve había caído mientras comían. Miró al cielo despejado y sonrió al recordar todas las palabras que lo habían guiado hasta ese punto. No hubo visión esta vez, ni voces, solo una certeza que resonaba como eco dentro de él. «Sostén al sediento y encontrarás el camino». Entró de nuevo y alzó la voz para que todos lo escucharan. «Gracias por confiar, por venir, por no dejar que el calor ni el polvo nos detuvieran. Esto no termina aquí. Vamos a seguir rodando, llevando agua, salud y compañía donde parezca que no hay nada». Los aplausos fueron espontáneos. Mafe lo abrazó con fuerza, y el sargento Ríos, que había llegado tarde por sus turnos, le dio un apretón de manos firme. «Cuentas con mi apoyo siempre que sea para algo así». La noche se alargó entre risas y anécdotas, pero en algún momento todos comenzaron a despedirse. Diego guardó su casco, subió a la moto y arrancó. El motor vibró bajo él con un sonido familiar, reconfortante. Mientras salía de Caborca, el rosario colgaba del retrovisor moviéndose suavemente con el viento. No sabía cuántos kilómetros más lo esperaban, ni qué rostros encontraría en las próximas rutas, pero estaba seguro de algo. Ya no viajaba solo. Ahora, si esta historia te tocó el corazón,
Suscríbete al canal para que sigamos recorriendo juntos caminos y relatos como este. Y no olvides hacer clic en el video que tienes en pantalla para continuar viajando conmigo por otras historias que también merecen ser contadas.